anuncian la luz, llaman al hombre a luchar, a la batalla por Cristo Jesús. Con él al cielo llegar. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, una voz que en estos días inciertos proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Con mi Jesús, con él al cielo llegar. El cuarteto Los Heraldos del Rey, como siempre, está presente en el programa La Voz de la Esperanza. Nuestros oyentes volverán a escucharlos en esta oportunidad en el hermoso himno titulado Señor, tu presencia. Señor, tu presencia en mi corazón aleja la pena y dolor. Por eso te ofrendo mi vida y amor. Mi alma será tu mansión. Las luchas y pruebas tú las quitarás. Serás de mi vida el fanal. No habrá sufrimiento ni habrá ya más mal. Tu amor y tu paz me darás. Hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor. Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Con gusto volvemos a ofrecer a nuestros oyentes el librito titulado La Juventud que Triunfa. Desde que lo anunciamos por primera vez, hemos recibido miles de cartas en las cuales se nos pide un ejemplar. Pero queremos recordar a quienes todavía no lo han solicitado que no deben perder ni un instante más. Detrás de esas palabras, La Juventud que Triunfa, se hallará una serie de comentarios y de enseñanzas que orientarán a los jóvenes e inspirarán a los adultos. Pida hoy mismo el librito titulado La Juventud que Triunfa. Está a su disposición. Diríjase a La Voz de la Esperanza, a la dirección que daremos antes de que termine este programa. Eduardo Lima Fuentes
Uno de los solistas de nuestro programa expresa a continuación su regocijo por medio del himno A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, y sea mi anhelo santo mirar, Jesús, tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, y sea mi anhelo santo mirar, Jesús, tu gloria. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del doctor Milton Peverini. Su tema será Arenas movedizas. Amigos oyentes, uno de los capítulos más impresionantes del libro Los Miserables de Víctor Hugo es el que describe la horrorosa agonía de quien cae en las arenas movedizas. Presenta, en primer término, la figura de un viajero solitario que camina alegre y despreocupado junto a la orilla del mar. La playa está tranquila. De pronto se hunde unos pocos centímetros. Se mira los pies y nota que han desaparecido bajo la arena. Quiere retroceder, pero se hunde aún más. La arena le llega al tobillo. Hace otro esfuerzo y se entierra hasta media pierna, y con el siguiente paso se cubren sus rodillas. Entonces conoce con indecible terror que se ha metido en arenas movedizas, en ese medio espantoso donde no puede caminar el hombre ni nadar el pez. Llama, agita sus manos, pero la arena sube cada vez más. Se ve condenado a ese espantoso hundimiento largo, imposible de retardar ni apresurar, que dura algunas horas, que no acaba, que a cada esfuerzo que hace, a cada grito que lanza, le atrae así un poco más. El desdichado trata de sentarse, de echarse, de arrastrarse, y estos varios movimientos ayudan a enterrarle más pronto. La arena le llega al pecho, eleva las manos, encaja las uñas en el suelo como para asirse de aquella ceniza, se apoya en los codos, queriendo librarse de aquel estuche resbaladizo, solloza frenéticamente. Comprende que de no recibir algún auxilio providencial, está condenado a perecer. Pero la arena sigue subiendo. Le llega a los hombros, luego al cuello. No se le ve ya más que el rostro. Su boca se abre para gritar y se llena de arena. Luego de unos momentos de angustia indescriptible, la víctima desaparece por completo cubierta por las arenas movedizas. Y de esta forma dramática, el autor concluye su relato. Descripciones como estas se repiten con frecuencia en el campo de la literatura y del arte de los distintos pueblos. Reflejan generalmente el pesimismo y la desesperanza que existen respecto al destino de la humanidad. Ilustran una situación que se hace más evidente cada día.
el hecho de que el ser humano se va hundiendo cada vez más en el fango de sus debilidades y pasiones. La caída o postración moral del hombre es descrita por la Sagrada Escritura de muchas maneras. Con mayor claridad aún que cualquier ensayo literario o psicológico, la palabra de Dios nos enseña que como habitantes de este mundo pertenecemos a una generación que ha caído en un arenal movedizo mucho más siniestro, el del pecado. Como dice el apóstol San Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Con angustia el salmista David reconoce esta realidad al exclamar: «Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido». Al igual que David, amigo que me escuchas, muchos se sienten atrapados por el pecado y como el personaje que cayó en las arenas movedizas, notan con verdadera angustia que su situación empeora constantemente. Con cuánta frecuencia lo que comenzó siendo una pequeña aventura se transforma en una calamidad o tragedia imposible de superar. Por ejemplo, algunos se atreven en forma deliberada a transgredir las leyes de la salud. Se permiten abusar de su organismo con bebidas, drogas, narcóticos u otras sustancias nocivas, con la idea de que podrán abstenerse de ellas en el momento que lo quieran, pero pronto se ven arrastrados por vicios humanamente imposibles de vencer. Hay quienes acarician pensamientos o sentimientos pecaminosos, cultivan una pasión desordenada a fin de satisfacer sus apetitos. Sin proponérselo, desquician toda su existencia. Destrozan sus hogares y desencadenan para sus hijos y demás miembros de la familia tristezas incontables. ¿Cuántos jóvenes traicionan su conciencia con placeres pecaminosos o cometen lo que ellos consideran pequeños actos de deshonestidad sin darse cuenta que esa conducta socava su carácter y malogra su futuro? Al reflexionar en estos hechos, sin duda nos preguntamos, ¿por qué el ser humano, con toda su inteligencia y su aparente capacidad, se deja arrastrar por el mal? ¿Por qué no discierne el grave peligro de las arenas movedizas del pecado? En primer lugar, amigo oyente, debemos reconocer, aunque nos duela, que la naturaleza moral del ser humano es débil. La enfermedad del pecado es una dolencia que afecta a toda persona. Solemos olvidarnos que hay un ser espiritual, pero no por eso menos real, que se llama Satanás, que procura degradar al género humano y que en forma engañosa esconde su veneno y disimula la ponzoña del mal bajo formas atractivas. Decía Lubbock, lo malo y lo necio son con frecuencia muy agradables, a veces hasta deliciosos por el momento. Negarlo sería negar la fuerza de la tentación, lo cual es absurdo. Pero cediendo a esas tentaciones encontramos un placer transitorio a costa de un dolor perdurable. En nuestra humanidad, amigo oyente, nos transformamos en víctimas de nosotros mismos. Las más de las veces no prevemos las consecuencias de nuestras faltas. Nos parece muy simple jugar con lo malo y en nuestra miopía o ceguera moral no comprendemos esa gran verdad enseñada por el sabio Salomón cuando dijo: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Uno de los ejemplos bíblicos más conocidos y que pone de relieve la insensatez y falta de prudencia del ser humano es el caso de Sansón, ese personaje legendario del antiguo pueblo de Israel.
Dios lo había dotado de fortaleza y valor para que fuese un líder de su nación. Era una verdadera amenaza para los enemigos del pueblo hebreo. Él solo era capaz de hacer frente al ejército adversario de los filisteos. Pero este hombre, aparentemente invencible, se aventuró a transgredir los principios divinos. Sin advertir las consecuencias de sus actos y dando rienda suelta a sus pasiones, unió su vida con una mujer pagana que pertenecía a un pueblo enemigo e idólatra. Cuando sus padres lo reprendieron, en forma impulsiva respondió: «Esta agradó a mis ojos». Y guiado por ese criterio caprichoso y egoísta, Sansón empezó a deslizarse en las arenas movedizas. Entre otras faltas, se dejó engañar por otra mujer filistea llamada Dalila, desconociendo que ésta era un instrumento de sus adversarios para descubrir el secreto de su fortaleza y, posteriormente, quitarle la vida. En efecto, Dalila, valiéndose de muchas artimañas, descubrió el secreto de las fuerzas excepcionales de Sansón. Comunicó esa información a los filisteos y éstos lo dominaron. Le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a la cárcel. Allí, Sansón comenzó a comprender que las sendas del pecado, aunque atractivas, conducen a un final desastroso. Ante esta experiencia, o al pensar en otras personas cuyas vidas se malograron como consecuencias de vicios y pasiones pecaminosas, tal vez todavía alguno diga que eso no puede sucederle a él, que su voluntad es suficientemente fuerte como para decir no o decir sí, según crea conveniente y en el momento que lo considere oportuno. A los tales les conviene recordar la advertencia que se registra en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, que dice: «Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». Estas palabras inspiradas nos enseñan la verdad de que por sí mismo nadie es suficientemente fuerte como para hacer frente en forma victoriosa al pecado y a la tentación. Tenemos que reconocer que el ser humano no es dueño de ningún recurso efectivo para luchar contra el mal. Como lo hemos dicho previamente, todos poseemos una naturaleza pecadora con tendencia hacia lo malo. Por lo tanto, debe desaparecer de nuestros labios y de nuestro corazón todo sentimiento de jactancia, toda falsa seguridad. Si queremos impedir que nuestros pies se deslicen por la senda equivocada, debemos tomarnos de la mano del Todopoderoso. En Él, y solamente en Él, se encuentra la sabiduría para discernir lo malo y la fuerza suficiente para dejar de pecar. Como dice el apóstol, es nuestro Señor Jesucristo el único poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Amigo que me escuchas, es un hecho innegable que el pecado es un arenal movedizo que atrapa y ahoga sin misericordia a infinidad de personas. Pero no es menos cierto que Cristo Jesús venció toda tentación. Satanás, el gran adversario, quiso arrastrarlo al terreno de la ambición, de la concupiscencia y de la vanidad, pero fracasó siempre. Nada ni nadie logró quebrantar la ciudadela del alma de nuestro Señor Jesús. Se mantuvo íntegro, puro, leal, bajo toda circunstancia. En sus horas finales, antes de expirar en la cruz, de alguna forma Satanás quiso hacerlo caer en tentación. Pero ni las burlas, ni las heridas, ni las amenazas, ni la traición de sus discípulos, absolutamente nada, manchó el alma de nuestro Redentor. Hasta el fin mantuvo su confianza en su Padre Celestial y hasta el mismo fin amó a la raza humana por la cual había venido a morir. Y por eso, amigo oyente, porque Jesús vivió sin pecar,
se ofrece ante nosotros como el único y suficiente Salvador. Es un Salvador poderoso y amante. Dice el apóstol, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y añade, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo Jesús triunfó sobre el mal y por eso es capaz de hacernos triunfadores, tanto a ti como a mí, amigo oyente. Es verdad que el libro de Dios describe el drama del hombre caído en el pecado. Sin embargo, la descripción divina se extiende más allá. No culmina con una escena de derrota y desesperación, sino que presenta en forma triunfante la redención del ser humano en virtud de la gracia y el poder de Cristo. Él es el Salvador. Fue el Redentor para infinidad de almas pecadoras de antaño y porque vive, sigue redimiendo a los pecadores de hoy. Por medio de su Espíritu y de su palabra, extiende las cuerdas de la salvación a quienes se encuentran en el arenal movedizo del pecado. Cualquiera sea el vicio, pasión, pensamiento incorrecto o sentimiento egoísta, por causa de lo cual estemos hundiéndonos ya sin esperanza, recordemos que Cristo Jesús es el divino Redentor capaz de sacarnos de esa situación desesperada. Amigo que me escuchas, acepta la mano salvadora que Jesús te extiende generosamente. Por la fe, ahora mismo tómate de su brazo poderoso, recuerda sus promesas de perdón. Él derramó su sangre en la cruz para purificar tu alma de toda impureza. Resucitó de entre los muertos para confirmar su omnipotencia, para que tú también resucites a una nueva vida sin pecado. Que en esta misma hora el Espíritu de Cristo avive todo tu ser y te sientas libre de todo lo malo. Que con humildad y confianza puedas hacer tuyo el ruego expresado en los versos de Abigail Lozano que dicen: Oh Jesús, sé tú mi amparo, oh Jesús, sé tú mi ayuda. Cuando en medio de la noche tenebrosa de la duda, sobre un piélago iracundo de mi fe vaya el bajel, combatiendo por los fieros y rabiosos aquilones del pecado, Jesús mío, en las crudas tentaciones, sé mi ayuda y fortaleza, sé Jesús, mi amigo fiel. De Dios vagaba lejos yo, ahora vuelvo a ti, por sendas donde el mal reinó, ahora vuelvo a ti.
Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. A menudo decimos que vivimos en días en que es muy difícil ser buenos cristianos, que los problemas son ahora mayores y más frecuentes que en el pasado. Se producen cambios tan radicales que no es fácil distinguir lo que conviene y lo que no conviene, lo que es bueno y lo que es malo. En semejante situación, siempre es bienvenido lo que puede orientarnos, especialmente en nuestra vida espiritual. Por eso nuestros oyentes deben solicitar nuestras lecciones de los cursos que ofrecemos por correspondencia, los cuales cumplirán en nosotros precisamente esa misión. Pide el curso que esté de acuerdo a su edad. Para las personas mayores ofrecemos el curso Tesoros de Vida. Para los jóvenes, el curso juvenil. Uno y otro son totalmente gratuitos. No vacile, amigo oyente, no lo deje para otro día. Ahora mismo, al terminar este programa, escriba unas pocas líneas y pida las lecciones del curso Tesoros de Vida o las del curso juvenil. La dirección a la cual debe dirigirse es la siguiente: La Voz de la Esperanza, apartado 55, Los Ángeles, California. Efectivamente, esta es la dirección a la cual debe dirigirse para solicitar lo que ofrecemos en este programa. Con gusto la repetiremos. La Voz de la Esperanza, apartado 55, Los Ángeles, California. Y recuerde que este no es un programa comercial. No ofrecemos nada para la venta. Todo lo que ponemos a su disposición es gratuito. Por lo tanto, pida el librito La Juventud que Triunfa y también las lecciones del curso Tesoros de Vida o las del curso juvenil. Para nosotros será un placer enviárselos. Aquí está otra vez la dirección. La Voz de la Esperanza, apartado 55, Los Ángeles, California. Zip Code 90053. El programa La Voz de la Esperanza volverá a sus oyentes dentro de una semana, desde esta misma emisora y a la hora de hoy. En esa ocasión se contestará la pregunta: ¿es posible salvarse? Escuche la respuesta dentro de una semana. Muchas gracias. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes, diciéndoles a cada uno de ellos: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.